Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias por conectarse una vez más aquí con tu devocional. Y antes de iniciar quiero pedirte el favor, si todavía no te has suscrito, puedas suscribirte. Simplemente tienes que darle un clic allí en ese letrero que dice suscribirse, que está en rojo, y solamente tienes que hacer eso, no tienes que volver a repetirlo. Si ya lo hiciste, no tienes que volverlo a hacer. Hoy quiero compartir una palabra maravillosa que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al verso 7, la historia de Eliseo y la viuda. Este texto bíblico nos enseña la manera como Dios provee para los suyos. El texto sagrado no dice el nombre de esta viuda, pero sí nos dice que su esposo había sido uno de los de la comunidad de los profetas. Dice la tradición judía, al igual que el historiador Josefo, que era contemporáneo con los apóstoles de Jesús, que esta viuda era esposa de Abdías. ¿Quién era Abdías? Abdías era un oficial del rey Acab, quizás el rey más malo sobre Israel. Abdías fue aquel hombre que encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 3 y verso 4, que había arriesgado su vida liberando de la muerte a 100 de los profetas de Jehová, ya que Jezabel, la esposa de Acab, había ordenado la muerte de todos los profetas de Jehová. Este hombre tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Se dice que la razón para esa deuda es que Abdías había tomado dinero prestado para alimentar a esos 100 profetas de Jehová. Así que no solamente había muerto este hombre piadoso, sino que además de eso había muerto endeudado, dejando a su esposa con una deuda que no podía pagar. Así que esta mujer viuda se encontraba endeudada hasta los dientes. A esto se le suma el hecho de que los acreedores no daban tregua y, lo peor del caso, no tenía cómo responder. Lo único que podrían tomar como prenda eran sus hijos, aquellos con los que la mujer se consolaba. Aquel tiempo era muy distinto al tiempo en el cual nosotros vivimos hoy, porque la mujer que quedaba viuda era una mujer desamparada y desprotegida. En ese tiempo las mujeres no podían obtener un empleo como lo hacen hoy. Tampoco existía la ayuda social del Estado como hoy sí la hay. Y si a esto sumamos que los prestamistas, bueno, estos sí eran bastante semejantes a los de hoy. Los prestamistas no tenían ninguna misericordia. Ellos venían a cobrar y si no les podían pagar, entonces tomaban lo que fuera. En este caso, a sus 2 hijos, y los vendían como esclavos y con el dinero obtenido se cobraban la deuda. Dice el texto bíblico: cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. El pueblo de Israel se encontraba atravesando uno de los momentos más difíciles de su historia. Se encontraba pasando por un periodo en el cual el culto a Jehová había sido prohibido bajo pena de muerte por la reina Jezabel. La relación del pueblo con Dios se había deteriorado. Todo parecía indicar que no había escapatoria para esta familia. Se encontraban en una situación terriblemente difícil. Parecía como si se les hubieran cerrado todas las puertas. Hay personas, hogares, familias que hoy se encuentran atravesando por situaciones similares.
y piensan que es imposible salir de esa situación. Yo quiero decirte que Dios tiene puertas abiertas para tu situación, porque Él es especialista en cambiar las circunstancias adversas de tal forma que lo imposible Él lo hace posible. En el verso 2 encontramos dos preguntas que el profeta Eliseo le hace a esta mujer. Primero, ¿cómo puedo ayudarte? Escúchame, porque esto es muy importante que lo entendamos. Para llegar a una situación tan difícil, a una deuda tan grande, donde no existe ninguna posibilidad de cancelar la deuda, se han tenido que cometer muchos errores financieros con anterioridad. Podemos tener los mejores deseos, pero una deuda siempre será una deuda y como tal hay que cancelarla. Así que lo más maravilloso de esto es que cuando el profeta se dirige a la mujer, no la recrimina, no la acusa, no la juzga por los motivos que los llevaron a endeudarse de tal forma, sino que le dijo: ¿en qué puedo ayudarte? Se ofreció para dar una solución al problema. ¿Sabes algo? Una de las características más maravillosas del Rey de Reyes y Señor de Señores es que Él no te juzga. No te condena por tus errores pasados. Él no te pregunta ni el cómo ni el por qué te encuentras hoy en esa situación en la que estás. Él no te recrimina por tus pecados o transgresiones que has cometido y que te han llevado a esa situación tan terrible en la que hoy te encuentras. Él simplemente vino a ofrecerte su ayuda. Tú y yo también cometimos errores que poco a poco fueron creando una deuda tan grande que nunca hubiéramos podido pagar. Una deuda que nos condenaba a una vida de esclavitud. Pero Jesucristo ofreció su vida en la cruz del Calvario, derramó su preciosa sangre en aquel madero para cancelar nuestra deuda y sacarnos de aquel problema. Y ese Dios es el que está allí contigo en medio de tu problema, en medio de tu situación, en medio de tu enfermedad, en medio de tu adversidad, diciéndote en qué quieres que te ayude. La segunda pregunta que el profeta le hace a esta mujer es: ¿qué tienes en casa? Esta es una pregunta que muy poco nos hacemos, sobre todo cuando estamos en un momento de crisis. Por lo general siempre tratamos de buscar la solución por fuera y son pocos los que se detienen a pensar por un momento en todo el potencial que el Señor les ha dado. La respuesta de esta viuda a la pregunta del profeta fue: tu sierva nada tiene en casa. ¿Cómo responderías tú a esta pregunta? ¿Qué le dirías al Señor? ¿Realmente no tienes nada en casa? Yo quiero decirte algo de parte del Señor. A todos nosotros el Señor nos dio dones y talentos. Cada uno de nosotros tenemos habilidades especiales que el Señor colocó en nuestras vidas. Usted, querido amigo y hermano, tiene en su vida un potencial que Dios le ha dado y que solo está esperando que lo utilice. Mateo capítulo 25 nos dice que el Señor repartió talentos, pero Él no los desarrolló. Cada uno que recibió un talento lo puso en práctica y ganó muchos más. Escúchame, Dios te da los talentos, pero tú tienes que desarrollarlos. Tus talentos no son para esconderlos. Tus talentos son para utilizarlos, para que los demás puedan ver las buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Por eso, descubre qué tienes en casa, púlelo, potencialízalo. Todo talento requiere esfuerzo, trabajo y dedicación. Ahora, esto es muy importante. Esta mujer viuda descubrió que algo tenía en casa. Era muy poco a su parecer, pero era algo. Entonces hizo lo más importante, que fue creerle a Dios y colocar eso poco que tenía en las manos del rey.
Nosotros no podemos dejarnos mover por las crisis o los tiempos adversos o las circunstancias difíciles por las que atravesamos, porque tenemos un Dios que no lo limitan las circunstancias. No está condicionado por las leyes de la naturaleza. Satanás no le pudo vencer. El sepulcro no lo pudo retener. Nada en este mundo ni fuera de este mundo puede limitar el poder de Dios, porque Él es Dios todopoderoso, que de la nada crea cosas asombrosas. Ese Dios tiene poder para cambiar tu situación y hacer de tu derrota la más grande victoria para tu vida. Esta viuda dejó de mirar su problema y comenzó a moverse en la dimensión del poder de Dios. Movernos en la dimensión del poder de Dios es movernos por fe, movernos en obediencia. Ella no necesitó ver una gran cantidad de aceite para moverse. Ella veía el mismo frasco con el mismo poquito de aceite y junto con sus hijos comenzó a buscar vasijas vacías. Y cuando llenó la primera vasija, el poder de Dios comenzó a fluir de vasija en vasija, de gloria en gloria, de victoria en victoria, hasta que ya no hubo más vasijas que llenar y entonces el aceite cesó. Lo que tú necesitas para salir de esa situación es entregar todo lo que tienes en las manos de Dios, porque eso poco que tú tienes es lo que el Señor necesita para obrar un milagro en tu vida. Juan capítulo 6 nos dice que Jesús solo necesitó 5 panes y 2 peces para alimentar a toda una multitud. Para los discípulos era poco, pero para el Señor era suficiente. El Señor solo necesitó 300 hombres al mando de Gedeón para vencer a un ejército enemigo de 135,000 soldados. Humanamente era imposible, pero cuando aprendemos a confiar en el Señor y en el poder de su fuerza, lo imposible se hace posible. ¿Qué tienes en casa? ¿Qué es lo poco que hoy puedes colocar en las manos del Señor? Recuerda, el Señor puede sacarte de tu problema. Que Dios te bendiga, querido hermano. Que Dios te bendiga, querido amigo. Gracias por acompañarnos. Y si te gustó esta palabra, dale un like, un me gusta. Compártelo. Y si aún no te has suscrito, puedes suscribirte. Que Dios les bendiga y hasta nuestro próximo devocional.